Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Y a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, el día de hoy hay una encuesta, vale la pena reflexionar un poco sobre ella, a propósito de todo el movimiento de los políticos en nuestro país, de la marcha de este domingo. El periódico El Universal publicó una encuesta 18 meses de la elección. El partido Guinda, el partido naranja, encabeza la intención del voto con 40% frente a un 16% del PRI, sí, el PRI, y 14% del Partido Acción Nacional. Yo hubiera pensado que estaba el PAN primero. Bueno, esta encuesta es del periódico El Universal y realizada por Buendía y Márquez. A 18 meses de esta elección, Morena lidera la intención del voto, también en escenarios de hipotéticas coaliciones y con aspirantes más conocidos de los principales partidos. La coalición gobernante se mantiene al frente de las preferencias, así lo revela esta encuesta. Le preguntan a la gente, ¿por qué partido votaría? Morena obtiene el 40%, el PRI y el PAN con 16 y 14 respectivamente, los demás partidos entre 3 y 7%, según los reportes. Entre los más conocidos de la oposición, Santiago Krill, panista, 51%, Lili Telles, 46%, también del PAN, Beatriz Paredes, del PRI, 53%, Alfredo del Mazo, 50%, Luis Donaldo Colosio, Movimiento Ciudadano, 61%, y Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, 35% por Movimiento Ciudadano. Es la primera ocasión que Lili Telles fue incluida en esta lista, desplazando, por cierto, algunos de sus correligionarios. En el caso de Morena, Marcelo Ebrard lleva una ventaja de 11 puntos de reconocimiento sobre Claudia Sheinbaum, 66 a 55%. Sin embargo, ambos cosechan el mismo porcentaje de evaluaciones positivas con un 36%. Después sigue Monreal con 44% y Adán Augusto con 13%. Pues así los números, Milton. Dice el periódico, a 18 meses. A 18 meses parece que es mucho, pero el movimiento político se está moviendo. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, cómo ya doña Claudia Sheinbaum se empieza a despegar. Si volvemos al tema de la marcha, vean quién siempre estuvo del lado del presidente y a quién la misma turba lo sacó. A Marcelo Ebrard, casi por lo que se ve y lo sacaron pues casi escupitajos. Y doña Claudia siempre ahí del lado del presidente. Entonces, en un movimiento político como Morena, esa es una señal muy grande de por dónde podría decantarse la decisión. Eso es por un lado. Por el lado del PAN, que es Lili Telles ahorita la que va por encima de Santiago Krill, pues Lili Telles obviamente con una imagen de comunicadora de TV Azteca, con tuvo ciertos enfrentamientos con figuras del poder. Recordamos la más emblemática con el procurador de Cuauhtémoc Cárdenas, el doctor Samuel del Villar. Y ella entra como senadora por Morena, le renuncia y se va al PAN. Y ahora es una figura dentro del PAN. O sea, ha sabido manejar los tiempos, ha sabido fijar mensajes, pero también ha sabido ganarse el encono de Morena. Y de ese movimiento político. En el PRI, Beatriz Paredes, podríamos decir la figura más formada, mejor formada dentro de lo que fue ese instituto político, dentro de sus usos y costumbres, ¿no? Pero si la ponen a la exgobernadora Beatriz Paredes, pues sí, tiene un discurso muy claro, muy afín, muy brillante ella, pero no conecta. Y siempre el vestirse así, como se viste ella, con cierto ropaje muy propio de Tlaxcala, pues en algunas partes pues no podría conectar tanto. Pero me parece a mí un cuadro dentro de lo del PRI, lo más presentable, porque pues hay cada cuadro ahí en el PRI que... Híjole, pero bueno, y luego nos vamos a MC. En MC, obviamente, después de la marca Morena, de la marca Andrés Manuel, pues está la marca Colosio.
y Morena y don Dante Delgado, que es pues ahí que hay veces que dicen que Movimiento Ciudadano es un Morena de closet, pues juega muy bien el score y va a haber 2 precandidatos. Uno es Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, sí, y otro es Colosio, que Alfaro está presentando problemas en Jalisco por el tema de desapariciones forzadas. La seguridad. Muy fuerte. Y ahorita con la FIL, con la Feria Internacional del Libro, pues casi Movimiento Ciudadano la quiso boicotear. Pues, ¿por qué? Porque es el tema. Aquí no se da, pero en Jalisco sí. Gobierno estatal contra universidad. ¿Por qué? Porque allá hay el ex rector, Raúl Padilla, pues sigue manteniendo ahí un control muy fuerte, y sobre todo de la Feria Internacional del Libro, que es un evento casi un mundial. O sea, es algo que la gente está esperando siempre en el país y en muchas partes del mundo. Muchas casas editoras pues la tienen como una de las mejores, y el gobernador Alfaro la quiso boicotear. Entonces eso va a tener saldos, va a tener desgastes, y Colosio no los ha tenido tanto, salvo la crisis del agua, que quien la absorbió fue el gobernador Samuel. Se van a ir moviendo esto, pero a partir de la reforma electoral que pudiera venirse, es como vamos a estar midiendo cómo Morena va a jugar, porque Morena ya lo que se está viendo es que va con la doctora Sheinbaum, y en el PRI, en el PAN, en el Movimiento Ciudadano todavía no saben cómo ponerse de acuerdo. Lo decía señor Damián Cepeda, el senador, no se logran poner de acuerdo, y mientras el presidente está avanzando y está maquilando la sucesión, y volvemos a lo que hemos dicho, es López Obrador el gran articulador de la decisión, como siempre lo ha sido. Javier, mira, tu punto de vista. Todas las mediciones que se han hecho, y las últimas sobre todo, pues colocan a Morena como partido político, como la marca más atractiva para los electores. Hasta estos momentos pues les da una ventaja de 40 puntos, que aún sumados el PRI, el PAN y posiblemente el resto de los partidos, en caso que así se sumaran, pues apenas alcanzan a competirle, en una situación bastante desventajosa. Y lo decía aquí Damián Cepeda, mientras el presidente maneja los tiempos de la sucesión y tiene imbuido a todos los ciudadanos en un proceso discutiendo de quién de sus corcholatas puede ser el preferente, el resto de las fuerzas políticas traen problemas internos dentro de sus propios partidos. El PAN, ya lo hemos escuchado aquí con Damián Cepeda, pues que no está muy de acuerdo en que vayan en una alianza con el PRI, y da sus razonamientos muy válidos, pero dentro del PAN pues también hay quien dice que si van solos difícilmente van a competir. ¿Qué estamos viendo también con un PRI? Que da unos pasos para adelante y luego cuando hay que ir a votar, pues da como 5 para atrás. Entonces, en esta situación bastante complicada, la pregunta es, ¿hacia dónde va el PRI? Y mucho lo que están viendo es que el PRI prácticamente se va a sumar a Morena, se va a convertir en Morena. O Morena ya es el sustituto del PRI por todas las figuras que se han ido. Entonces, en estos momentos el PRI trae bastantes complicaciones, no solamente en Sinaloa, ya vimos aquí amenazas de que quieren tomar el partido. En otros estados la situación es similar, porque no ven una definición de su partido, de su dirigente nacional, hacia dónde desean ir. El PRD, con la poca gente que tiene, bueno, pues se mantiene leal, pero con muy escasa fuerza política. Entonces, se ve bastante complicado el próximo proceso electoral, por lo menos a la presidencia de la República, que surja una figura en una posible alianza que pueda competirle a cualquiera de los candidatos, ya sea mujer o varón, que lleva en Morena. Bueno, la estrategia de lo que estás viendo de Claudia Sheinbaum, sin duda, pues ella controla una parte de la Ciudad de México, no totalmente. Han ido perdiendo posiciones. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar si se define el presidente porque sea ella la aspirante a la presidencia de la República? Marcelo Ebrard se va a quedar con todos los agravios que han comenzado sobre él, y contra Ricardo Monreal también, que incluso ya está nuevamente promoviendo pues que lo quiten de la presidencia del Senado de la República. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo han buscado. ¿Qué va a pasar con estas dos figuras que sin duda traen también su propio capital político? ¿Se irán en contra de López Obrador o entrarán en una negociación? O sea, todavía no sabemos, pero hasta estos momentos
Morena lleva todas las ventajas. Y sobre esta encuesta que haces sobre no las preferencias, más bien sobre si conoces a determinados figuras políticas, conocimientos. Una vez que se haga todo el cruce de si le gustaría votar por alguno u otro, esto va causando diferencias. O mejora o perjudica, porque tienen a favor sus positivos y algunos muchos negativos. Aunque sean muy conocidos. Así es, a veces es peor que sean muy conocidos. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, quizás el auditorio se preguntará, bueno, si faltan 18 meses para que ya esto, pues, se postulen candidatos, etcétera, y 21 o 22 meses para que el presidente entregue el poder, ¿por qué traen estos temas y estas encuestas? En la época del PRI, del PAN, pues sobre todo del PRI, en todos los sexenios que gobernó, en cuanto el día que se nombraba el gabinete, empezaba el análisis de lo que pudiera ser la próxima sucesión. Es decir, se empezaba a ubicar cercanos, personajes, etcétera. Y ya sobre la marcha, bueno, pues algunos renunciaban, otros corrían, en fin. Pero en esta ocasión fue el presidente López Obrador el que aceleró los tiempos de la sucesión en cuanto al proselitismo, en cuanto a prácticamente decir, en marcha, esto va a ser diferente. ¿Qué fue lo que lo obligó al presidente a hacer esto? La tragedia de la línea 12 en la Ciudad de México, que vinculaba muy fuerte en responsabilidad o presunta responsabilidad, lo mismo a Marcelo Ebrard que a Claudia Sheinbaum. Entonces ahí fue donde aquella mañanera el presidente de pronto, para jalar el distractor hacia otros personajes, dijo, no, ellos son amigos y se llevan muy bien, refiriéndose a Claudia y a Marcelo. Pero en el movimiento, dice, hay más gentes, dice. Está Esteban Moctezuma, dijo, y empezó y sacó una baraja de nombres, bueno, pues que inmediatamente uno con la experiencia que tiene, dice, caray, qué gallo el presidente, pues quiere quitarle luces ahorita por el momento a Marcelo y a Claudia, y así ocurrió, y es cuando él utiliza y acuña el término de corcholatas. Él es el que dijo que eran corcholatas, no uno como comunicador, aunque Porfirio Muñoz Ledo le dijo que estaba mal acuñado el término, porque la corcholata, dice, es cuando ya la destapas. Así es. Entonces, efectivamente, así es, ¿no? Pero entonces, así empezó todo esto, y hoy, bueno, pues en los medios de información, en las áreas de las empresas de encuestas, pues muy seguido hacen este tipo de medición con algunas sorpresas como esta del Universal, que ya incluyen un buen porcentaje a Lili Téllez. Pero la verdad, a esto todavía le falta, y será cuando ya prácticamente se perfile, porque eso es lo que hay que esperar. ¿Qué va a ser la coalición? Si van a continuar el PAN, PRI, PRD, etcétera. Si van a esperar a que Morena primero destape a su corcholata, o ellos van a querer adelantarse. Es cuestión de estrategias, pero por lo pronto ahorita la tendencia sigue siendo en todas las encuestas, favorece a Morena, pero los marcadores se mueven una vez que, como dicen allá en mi tierra, en el Fuerte, ya cuando tú ves los caballos en el taste, ya más o menos sabes cómo vas a definir tus apuestas. Por lo pronto hay que analizar. La política cambia de un instante a otro, de un momento a otro, todo depende de los aciertos y de los errores, pero por lo pronto ahí está el panorama, y Morena a prácticamente 2 años pasaditos, o a 2 años y meses para la próxima elección presidencial, sigue marcando como favorito, pero insisto, esto es por lo pronto en estas mediciones, porque también no nos confundamos, muchas veces en este tipo de encuestas la gente responde más a quienes son más conocidos. Y ahí favorito, ¿no? Y ahí te tiene que deshebrar, bueno, ¿por qué eres tan conocido? Muchas veces eres muy conocido por todos los negativos que tienes, o porque nunca has servido en toda tu vida, en tu trayectoria política, absolutamente para nada. Sí, después de lo que vivimos en 2018 no se puede desestimar absolutamente a nadie. A nadie. Ni siquiera Lili Téllez, aunque ahorita pudiéramos pensar, pues ¿cómo? Lili Téllez para presidenta, pero pues el 2018 vimos
en gubernaturas, en alcaldías, en diputaciones federales, a muchas personas que hubiera sido imposible pensar que iban a ganar. Lo obvio era López Obrador, ¿no? Pero todo lo demás que ocurrió, Francisco, yo creo que ha sido un punto de quiebre para la política de nuestro país. Bueno, yo tuve una experiencia. Para los encuestadores. Yo tuve una experiencia el 2000, Luis Alberto, la comenté aquí, cuando vino por primera vez a un evento ya como candidato a la presidencia Vicente Fox. Nos dio una conferencia de prensa aquí en el edificio del PAN. Ya venía por un lado de él la señora. ¿Ya era candidato? Sí, ya era candidato. Marta Sagún. Venía Marta Sagún. Primero hizo un evento él afuera de la tumba de Maquillo, aquí en el Panteón Humaya. Y una vez que ya más o menos uno como reportero capta cuál es la nota, y bueno, dije, pues aquí está la nota, dije yo ya me voy a ir a trabajar. Pero salí con una reflexión: ¿quién le dijo a este señor que puede ser presidente de México? O sea, con esa idea salí yo, pues, pobre hombre, dije yo, pues, en fin. Y mira. Y tómala. Milton, ¿tus conclusiones? Sí, pudiéramos ver, lo que se pudiera estar configurando es que tal vez Movimiento Ciudadano se sume a la alianza. Pero, ojo, ahí hay dos morenistas de closet. El PRI y Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué tanto jugarían el papel de Esquirol dentro de la alianza, no? O si enfrentarían a Morena. Y lo que vimos el domingo con la marcha, pues es el poder del Estado, es el poder del presidente. Entonces, ahorita podemos estar viendo estas encuestas, estos números, pero a la hora del día se suelta la maquinaria y aguas, ¿no? O sea, entonces estamos viendo a Morena que va a ir, yo lo he dicho, al estilo José José, ¿no? O sea, con todo y sin medida. Entonces van a jugar, imagínate un duelo entre la doctora Sheinbaum y la Lili Telles. La Lili Telles va a ir al descontón, va a ir a descontar, y la doctora pues va a ir a proponer, a quitarse los golpes, a jugar, y no olvidemos que va a haber un tercer jugador o un cuarto jugador que es López Obrador, ¿no? Que va a estar en la calle, ya lo vimos, y va a estar jugando a favor de su movimiento político. Entonces va a estar muy difícil que le puedan disputar el poder al presidente, sobre todo a Morena y a su gobierno, ¿no? Que todo eso engloba lo que se llama la cuarta transformación. Entonces ahí está el domingo, quedó muy claro. Lo cierto es que qué tanto ahora la oposición debe de estar midiendo una situación, que tanto en la Ciudad de México como en los alrededores, como que ya tal vez Morena tal vez no la trae consigo. ¿Por qué? Porque la marcha se tuvo que hacer nacional y en el Zócalo. Y ojo, la parte del Zócalo, cuando ya llega el presidente después de 6 horas de marchar, ya el Zócalo ya estaba vación, pues. ¿Por qué? Porque una cosa es la asistencia, la lealtad a través de programas sociales, y otra es el día a día. Entonces, ahí en el día a día, la gente primero ve por ellos que por el régimen. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se fue. Y si te fijas en los paneos, no estaba el Zócalo como dijeron que iba a estar. Sin embargo, sí lo estuvo, pero la gente se fue. ¿Por qué? Por tanto tiempo. Entonces, apenas con el compañero Fidel, pues que la gente estaba ahí en la plaza y no se movía, pues, pero esta es otra cosa. Y si no te agarroteaban, nomás te movías. Y si no, los del G2. Tomen agua. Sí, los del G2. Hay un chiste muy bueno, si lo puedo contar, Luis Alberto, el de Fidel. Sí, adelante. Estaba. Es viernes. Está el compañero Fidel dando el discurso, ¿no? En la plaza, y nadie se movía, pues. O sea, ahí en la Plaza de la Revolución, el compañero, te quitan el medio kilo de arroz nomás. Sí, te quitan y los 2 panes, ¿no? Entonces llega uno, y ya como a la 4ª hora le dice un cubano, dice: oye, compañero Fidel, por favor, ¿puedo ir a comer y me regreso? Entonces le dice: ya sabía que iba a seguir ahí. Espérate, dijo Rogelio. Y le dice Fidel: compañero, usted no tiene hambre, compañero, permítame, a ver, que venga un muchacho y le dé agua.
y ya va uno del G2, ¿no? El temible G2 del Servicio de Inteligencia Cubano, ¿no? Llega y le dan agua, ¿no? ¿Quiere más? Sí, compañero, por favor. Y le dan más. Y dice, ¿ya? ¿Listo? Sí, listo. Ya ve, compañero, usted no tenía hambre, tenía sed. Entonces, órale, y le siguió otras 4 horas Fidel, pues. Entonces, ¿En el discurso? en el discurso, pues. Entonces, la perdió el compañero, pues, ni modo. Sí. Entonces, ahorita, la gente se fue, pues. ¿Por qué? Porque es el día a día, pues. Sobre encima de la lealtad. Ahí no, de la ahí no los razón. pueden Ahí retirar. no los pueden Así es. retrasar. Ya habían Y pasado eso- lista. Y eso lo Ni sabe les pueden Morena. dar agua. Y eso lo sabe Morena. Bueno, pues no pudo el PRI después de muchos No años. pudo el PRI. Pues obviamente, por eso yo digo que nada se puede descartar Así para es. la siguiente elección, aunque haya quienes crean que todo está escrito. Javier, Y conclusiones. también no se puede descartar que aun cuando el que vaya muy abajo de las preferencias de las figuras como el secretario de Gobernación no pueda ser el candidato. ¿Por qué? Porque una simple razón, todas las encuestas colocan a Morena como partido político muy arriba de cualquier otro de los partidos. Esto que implica que López Obrador, el presidente, puede enviar cualquier candidato, vaya abajo, vaya arriba de las encuestas, y casi tiene el triunfo asegurado. Entonces, en estos momentos de estas mediciones, ¿quién es más popular? ¿Quién es más conocido? Bueno, pues sí sirve, ¿no? Pero yo creo que aquí todos tienen la misma posibilidad, porque el que define quién va a ser es un solo hombre. Y si está viendo él que enfrente no hay una organización que le pueda disputar la presidencia de la República, aún sumándose todos, bueno, pues él va a definir quién está dentro de su corazón, o a su juicio, quién podría continuar con su proyecto de gobierno. Hasta estos momentos, quién se ve que pudiera ser la continuación de López Obrador es su paisano, el secretario de Gobernación. Sí, o sea, México no es un estado, pero hay que tomar en cuenta lo que ocurrió en Nuevo León. Así es. Y lo que mencionaba Francisco en el 2000 también, que el PRI entonces pues nunca había perdido. Así es. El PRI y perdió. Así es el comportamiento ciudadano. Veremos en las urnas si efectivamente al ir a las urnas es lo mismo que ir a marchar. Así es. Y el PAN, pues después de apenas 2 sexenios, pues se le acabó. Francisco, tu conclusión. Mira, en unos meses más vamos a ver si el presidente siempre nos engañó con la verdad y siempre su favorita fue Claudia. Pero, ¿por qué razón jaló a Adán de Tabasco siendo gobernador? Esa es una. Porque todo estaba únicamente centrado en Marcelo y Claudia. ¿Qué es lo que ocurre cuando era secretaria de Gobernación la ministra, ¿cómo se llama? Olga Sánchez Cordero? Pues que como ella no la mencionaron en ese futurismo político, en la medida que Morena fue ganando gubernaturas y que pasaban ahí con ella los gobernadores electos a saludarle, etcétera, ella les repetía a todos, pues yo tengo mi corazoncito, a mí no me descarten. Le ha de haber llegado la especie, como decimos los periodistas, al presidente López Obrador. Ah, sí, ya estás pensando, ¿no? Y pues en menos de 3 patadas de 3 maromas, pues te regresas al Senado, vamos a ser presidente ahí del Senado, y te vienes a Dan Augusto. Entonces, yo no descarto lo que dice Cabrera. ¿Por qué? Porque son Claudia y Adán Augusto lo que le pueden garantizar al presidente lo que él quiere, lo que él desea, menos Marcelo. Marcelo a lo mejor le puede garantizar únicamente que no pase nada, etcétera, etcétera, pero Marcelo, cuidarle la espalda, nada más, pero fuera de eso no va a poder tener siquiera la influencia, la opinión, etcétera, aunque él diga que va a tener que retirar de veras. Pues. Sí, pero exacto, o lo retiran, ¿no? Como en su época lo hizo López Portillo con Echeverría, que lo mandó por allá donde ni aviones había, ¿no? Entonces, Echeverría con Díaz Ordaz también. Y Echeverría con Díaz Ordaz, que lo manda a España con una trampa para que lo reciban en España y lo repudien. O Cedillo a Carlos Salinas. O Cedillo a Carlos Salinas, y ahí va, ¿no? Entonces, no descartemos efectivamente. ¿Sabes qué? Tú vas en 2 en el 15, Dan Augusto, pero yo confío en ti y confío en mi movimiento y para arriba. Aguas, porque aquí en Sinaloa se hizo un ejercicio, ¿no? En la elección del 2004, cuando el gobernador Juan S. Millán, que en ese tiempo estaba fuerte, estaba posicionado en todo, y dijo, bueno, yo le quiero heredar la gubernatura a un amigo, y jala a Jesús Aguilar Padilla de un 5% que tenía en la encuesta. En ese tiempo, el que ya encabezaba las encuestas para como mejor prospecto
era el alcalde de Ahome, Mario López Valdés, Maloba. seguido del Chuquiqui Hernández Chávez, se me hacía en tercer lugar Abraham Velázquez, que era otro de los favoritos al interior del gabinete de Juan S. Millán. Entonces, pues Millán pensó que con la fuerza que él tenía, con el control que había en el Partido Único en aquella época ya, pues ganó. Pero, oh sorpresa, se le pone enfrente otro miembro del gabinete, que era Heriberto Félix Guerra, y bueno, el resto de la historia ya la conocemos. Entonces, no siempre la popularidad que tú tengas, el arrastre que tú tengas, esto no es una transfusión sanguínea. Lo mismo le ocurrió a Maloba, cuando Millán le dice, bueno, en premio por tu lealtad y solidaridad en la sucesión mía, tú escoge el candidato a alcalde de Ahome. Así es. Y se reúne Maloba con un grupo de amigos, la mayoría empresarios, y sale el nombre de Armando Villarreal. Y le dice a Millán, es Armando. Pero cuando Polo Infante dice, bueno, pues yo también tengo mi corazoncito, y plantea una interna, se viene la interna, y ahí es donde hace el cambio Maloba y cambia a Armando Villarreal por Gerardo. Y bueno, pues la derrota de Gerardo en la interna con Polo pues fue bastante fuerte. Ya gobernador al paso de los años, a mí me comentó Maloba que le había quedado claro que lo que tú tienes en tu capital político difícilmente lo puedes heredar a otra persona. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás en el poder, ay, hermanito de mi vida, se tienen otros datos. Todo se puede, Pancho. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Javier. Casi todo. Muy buenos días al auditorio. Muy buenos días. Pues nos vamos a despedir. Le voy a robar estos segundos nada más por un hecho que acaba de ocurrir en Culiacán. Y está muy confuso. Nos reportaron un accidente. Después nos han dicho que hubo una balacera. Esto en la zona de Cañadas, específicamente. Sí, en Cañadas, a un lado de la iglesia de Cristo Rey, ahí donde está muy impresionante esa iglesia. Ahí está nuestro compañero Ernesto Martínez. Ernesto, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Te saludo de nuevo, Fuente, igual al auditorio de los noticieristas. Efectivamente, me encuentro a un costado del templo católico del Cristo Rey, aquí por la calle Cerro de las Cumbres y lo que viene siendo la avenida Cerro de los Frailes, en este fraccionamiento Colinas del Rey, sector Cañadas, donde pues alrededor de las 6 de la madrugada se reportaron detonaciones de arma de fuego y también en lo que viene siendo la colonia Colinas del Rey, Loma Linda, la colonia Morelos, Las Cañadas y el Nuevo Culiacán, donde se reportaba al parecer una persona lesionada por disparos de arma de fuego. Minutos después pues, se reportó el accidente de este vehículo en donde me encuentro. Es un vehículo Dodge Challenger color tinto muero reciente, el cual pues se impactó de frente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, el cual derribó por completo y los cables quedaron tirados sobre el pavimento. Debido a este accidente, rápidamente llegaron al sitio, fueron los primeros respondientes, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el sitio aproximadamente a una cuadra de distancia y no dejaron pasar vehículos debido, pues el argumento que decían ellos es que había peligro por los cables que estaban tirados, que aún tenían corriente eléctrica. Hasta el momento pues se ha informado que en el accidente al parecer resultó lesionado un menor de edad, un menor de 17 años identificado de manera extraoficial con el nombre de Ángel Gabriel, el cual pues ya fue trasladado a recibir atención médica en estado inconsciente y según las autoridades está en estado grave en un hospital. Ya en el sitio está también personal de la Policía de Tránsito haciéndose cargo de las diligencias, ya se retiró personal de la Guardia Nacional y del Ejército. Se hablaba que en el sitio... Pero entonces, ¿hubo balacera o no hubo balacera? ¿O fue choque? Sí, balaceras sí se reportaron, Luis Alberto, al momentos antes de este accidente, sí se reportaron, lo que viene siendo unos 2 o 5 minutos antes de este accidente, sí se reportaron detonaciones de arma de fuego en ese sector, en Loma Linda, Cañadas, Nuevo Culiacán y la colonia Morelos, muy cerca. Pero ahí, en esta escena, ¿hubo disparos o no hubo disparos? En este sitio no se ha confirmado que hay disparos. Hay lagos hemáticos de sangre, lo que viene siendo pequeños charcos de sangre. Está la Fiscalía General del Estado y esto es algo extraño que esté la Fiscalía General del Estado. ¿Podría ser alguna persecución o algo por el estilo entonces? Porque solamente se hace cargo la Policía de Tránsito, pero en este lugar hay personal de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues se hablaba de un accidente solamente, pero de manera extraoficial se dice que probablemente este joven lo venían persiguiendo y fue cuando perdió el control, chocó, probablemente cuando era perseguido por algún grupo armado. Y bueno, pues aquí en el sitio sí se han reportado que hubo detonaciones de armas de fuego, pero pues las autoridades no localizaron casquillos de ningún tipo de arma. Gracias, Ernesto. Gracias, muy pendientes.
pendientes, buenos días. Ya sobre tiempo, nada más quiero compartirle que el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo publicó en su Twitter hace unos momentos: recibimos reportes sobre disparos de arma de fuego en el sector Loma Linda, Culiacán. Acudió a la Policía Estatal Sinaloa. Se encontró un vehículo accidentado. Asimismo, una persona reportó el ingreso a una casa de un hombre herido. Al llegar las unidades resguardaron a 2 mujeres que se encontraban en el lugar. No se localizó ningún objeto ilícito. Al parecer esto fue una persecución y derivó pues de esta manera. Toda esta madrugada nos han reportado disparos en otros sectores también de Culiacán. Así nos vamos a despedir. Lo voy a dejar muy pendiente en qué vibra el show del Mariconcho con todo su equipo. Y mientras tanto, pues les recuerdo que soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo. A ver si me ayudan con el grito porque a mí no me sale. Que la pase usted. De lo mejor.